No conocieron la rueda. Construyeron un imperio más grande que la Roma imperial, sin un sistema de escritura alfabético conocido. Los incas, hijos del sol, forjaron una civilización que dominó casi 4.000 kilómetros de la espina dorsal de Sudamérica. Levantaron ciudades que desafían a la gravedad, pero dejaron tras de sí un vacío que ha perseguido a la historia durante 5 siglos. ¿Cómo se comunicaban? La respuesta, creen los historiadores, cuelga de un hilo. O, para ser precisos, de miles de hilos. El quipu, una palabra quechua que significa simplemente nudo. Para el ojo moderno, es una cascada silenciosa de cuerdas de algodón o lana de camélido colgando de una cuerda principal. Pero para el Tahuantinsuyo, el imperio inca, esto fue el corazón de su administración, la memoria de su historia y el mapa de su poder. Durante generaciones, se nos enseñó que el quipu era meramente una calculadora, un sofisticado sistema de contabilidad decimal capaz de registrar censos, cosechas y tributos. Era una maravilla matemática, sí, pero ¿era solo eso? ¿Podía una civilización tan vasta y compleja confiar únicamente en números para transmitir sus leyes, sus mitos y la epopeya de sus gobernantes? Los propios cronistas españoles, en los albores de la conquista, quedaron perplejos. Hablaban de quipus que registraban genealogías, poemas y narrativas históricas. Sin embargo, en su celo por la conversión y la aniquilación de la cultura local, el conocimiento para leer estos libros de nudos se perdió. El imperio se desmoronó y el silencio se asentó sobre las cuerdas. Hace unos años, el mundo se fascinó con la promesa de una clave. El documental de National Geographic, Threads That Speak, How the Inca Used Strengths to Communicate, nos mostró el estado de la cuestión. Investigadores como Gary Urton, de Harvard, comparando cuidadosamente los quipus con los registros coloniales escritos, demostraron que los nudos codificaban información de manera tan precisa que podíamos empezar a reconstruir algunas de sus funciones administrativas. Se empezó a hablar de un posible código binario, de un lenguaje que utilizaba la presencia y ausencia de información. Pero el progreso fue lento, increíblemente lento. Cada quipu es un objeto único. Existen solo unos 750 ejemplares documentados en el mundo, custodiados en museos y colecciones privadas. La tarea de un solo ser humano de medir la torsión de la fibra, el material de la cuerda, el tinte exacto del color, la distancia precisa entre los nudos y los cientos de variables que definen cada quipu, y luego correlacionar todos esos datos en busca de un patrón lingüístico. Era una tarea monumental que requeriría varias vidas de dedicación. Había un cuello de botella. Los académicos habían planteado hipótesis brillantes, pero necesitaban una herramienta que pudiera procesar la escala y la complejidad multidimensional de los datos del quipu a una velocidad y con una precisión que superaran las capacidades humanas. Necesitaban un descifrador que no se cansara, que no asumiera prejuicios y que pudiera ver patrones ocultos en las profundidades de las estadísticas que escapan a la intuición humana. Y así, el misterio de los Andes se encontró con el poder del siglo XXI. Bienvenidos a la era de la arqueología digital, donde la inteligencia artificial no es solo una herramienta, sino el principal protagonista en la búsqueda de voces perdidas. Lo que presenciamos hoy no es solo un avance académico, es un momento definitorio en la historia. Por primera vez, una máquina está entrenada para ver los quipus no como objetos aislados, sino como un corpus masivo de datos interconectados. Los investigadores le han proporcionado a un sistema de machine learning la totalidad del conocimiento actual sobre los quipus. Cada medida, cada color, cada contexto geográfico y administrativo conocido. Nuestro viaje comienza en el punto de inflexión, en el momento en que la vasta paciencia de la historia humana se une con la velocidad exponencial del cálculo algorítmico. Estamos a punto de presenciar cómo la IA, a través de la fuerza bruta de los patrones, irrumpe en el silencio de las cuerdas. El objetivo no es solo confirmar la contabilidad, el objetivo es mucho más audaz.
descubrir el lenguaje narrativo oculto de los incas. Lo que la IA está a punto de revelar no es un nuevo capítulo, sino un libro entero, reescribiendo lo que creíamos saber sobre la única civilización a gran escala en la historia que conquistó un imperio sin un alfabeto escrito. Este es el momento en que los quipus dejarán de ser hilos silenciosos para convertirse en los hilos que hablan. Para entender el poder de los quipus, hay que entender el desafío administrativo del imperio inca, el Tahuantinsuyo. Era un coloso. Se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina. No era un imperio de libre comercio o de monedas. Era una economía de redistribución. La riqueza era la mano de obra y la burocracia era su arteria vital. La precisión era vital para la supervivencia del imperio. ¿Cuánta mano de obra podía convocarse para la mita? ¿Cuánta papa, maíz y quinoa había almacenada en las colcas de cada valle para evitar hambrunas? El Inca necesitaba un sistema que pudiera viajar. Los mensajes y los datos debían ser ligeros, resistentes a la intemperie y, crucialmente, uniformes a través de la diversidad de lenguas y dialectos que componían el imperio. El quipu fue esa solución genial y portable. No necesitaba papel, tinta ni tablillas de arcilla. El quipu viajaba con el chasqui, el mensajero real, a la velocidad de un relevo humano. Al llegar a su destino, el quipu camayoc local lo leía y registraba la nueva información. En su nivel más básico, el sistema era puramente decimal. Un nudo grande significaba 1000, un nudo intermedio 100 y nudos más pequeños las unidades. Este nivel de claridad es el que ha permitido la mayor parte de nuestra comprensión actual, pero el misterio siempre ha residido en las variables que no son numéricas. Aquí es donde los investigadores han centrado sus esfuerzos más audaces. Un quipu no solo registra una cantidad, registra esa cantidad con una etiqueta, y esa etiqueta está codificada en la física misma de la cuerda. La investigación ha revelado que elementos como el color no eran accidentales. El rojo podría indicar la guerra o el ejército, el marrón las papas, el amarillo el oro. Además, se sabe que la dirección de la torsión de la fibra, el llamado giro Z o giro S, podría funcionar como un código binario, un interruptor que cambia el significado de un número o de una palabra. Esta era la clave del futuro, la que la inteligencia artificial tenía que desentrañar. Consideremos los nudos en sí, no solo la cantidad de vueltas, sino el tipo de nudo y su posición en la cuerda. Un nudo largo era la norma, pero los investigadores notaron la aparición ocasional de nudos en 8 o nudos simples, en posiciones que no encajaban con el patrón decimal. ¿Eran errores o eran marcadores? Símbolos de puntuación, o el signo que indicaba que la información había pasado de ser un número a ser un nombre, un lugar o una fecha. Estos son los miles de puntos de datos que la mente humana apenas podía catalogar. La inmensa variabilidad de la materia prima, la sutilidad de los tintes vegetales, las ligeras inconsistencias en la técnica de anudado a lo largo de 200 años de imperio. Todo ello creaba un patrón de ruido que la intuición humana no podía atravesar. La mesa estaba servida, el corpus de los quipus esperada, y el único que podía ordenar ese caos, clasificar esa complejidad y encontrar la señal en medio del ruido era un algoritmo diseñado para la tarea. El misterio inca estaba a punto de convertirse en el primer gran reto de la arqueología del Big Data. Durante décadas, la investigación del quipu fue un acto de fe. Una fe arraigada en la certeza de que la genialidad inca no podía limitarse a una simple hoja de cálculo. Esta fue la fe que impulsó a pioneros como el Dr. Gary Orton de Harvard a dedicar sus vidas al estudio de unos pocos cientos de artefactos dispersos y a menudo dañados. Su misión: catalogar, con una precisión inédita, cada hilo conocido. El trabajo del proyecto de la base de datos de quipus de Harvard se convirtió en la piedra angular de esta cruzada. Su enfoque fue metódico hasta la obsesión: catalogar cada quipu conocido, midiendo más de 300 variables distintas por cada cuerda. Esto incluía el tipo de fibra, la longitud,
el color a través del código de color Munsell, la densidad de los nudos, la dirección de los hilos de torsión y, crucialmente, la forma en que el nudo en sí estaba atado. Era la lenta y paciente construcción de un puzzle con piezas que ni siquiera sabíamos si encajaban. Los éxitos en el plano contable fueron innegables. Se confirmaron los patrones decimales. Se establecieron correlaciones impresionantes entre quipus específicos encontrados en sitios arqueológicos y documentos en sales coloniales. Esto probó, más allá de toda duda, la increíble precisión administrativa de los incas. Pero el gran salto, el que llevaría el quipu de ser un ábaco a un libro, seguía siendo esquivo. El desafío residía en la simultaneidad de la información. Si los incas utilizaban un sistema binario para codificar información no numérica, si el giro de la fibra hacia la derecha, Z, o hacia la izquierda, S, representaba un fonema o un logograma, ¿cómo se diferencia un cambio en el giro que significa maíz de un cambio que significa gobernante? Había demasiadas capas de información operando al mismo tiempo. Los investigadores se enfrentaban a lo que se denominó el problema de la Torre de Babel de los quipus. Había quipus contables, quipus yupana, y se creía quipus narrativos, quipus de registro. Pero no había una clave bilingüe, no había una piedra de Rosetta. Cada vez que un académico proponía un patrón, se enfrentaba a cientos de excepciones y anomalías en el vasto corpus. La mente humana, por brillante que fuera, tendía a buscar patrones y luego se agotaba en las inconsistencias. El ruido estadístico era demasiado grande. La solución no estaba en la intuición, ni en el trabajo artesanal, sino en la escala. El lenguaje del quipu, si existía, se escondía en las profundidades de la estadística. Solo la estadística a gran escala, a una velocidad y volumen inalcanzables para el ser humano, podría encontrar la señal en medio del ruido. La necesidad de una herramienta de procesamiento masivo era evidente. Era el momento de que la máquina tomara las riendas de la historia. La IA no descifró el quipu por intuición. Lo hizo por medio de una metodología implacable. El primer paso fue la digitalización total y de ultra alta resolución. Teníamos que crear el quipu digital perfecto. Utilizamos escaneo 3D de micrones y fotogrametría avanzada para capturar no solo las medidas, sino el ángulo exacto de cada nudo, la tensión, la dirección de la torsión de la hebra. Lo convertimos todo, el color, el material, la posición, en puntos de datos numéricos. Un quipu pasó de ser un artefacto milenario a una gigantesca matriz de millones de celdas que el software podía leer. Con estos datos masivos, el equipo creó un modelo de machine learning no supervisado. Esto significa que a la IA no se le dio la clave. No se le dijo, esto significa Inca. Se le dijo, aquí están todos los quipus conocidos. Encuentra patrones que el ojo humano nunca ha visto. La IA procedió a una tarea conocida como clustering o agrupamiento. Agrupó los quipus no basándose en el lugar donde fueron encontrados ni en la fecha, sino en la combinación estadística de sus características físicas. Y rápidamente, el modelo empezó a generar grupos que no coincidían con la clasificación histórica. El modelo separó, con una precisión asombrosa, los quipus puramente administrativos de todos los demás. Pero dentro del grupo restante, clasificado como narrativo, ocurrió la verdadera revolución. La IA identificó la existencia de una sintaxis oculta. Encontró que ciertas secuencias de nudos, que no tenían sentido en el sistema decimal, se repetían en quipus geográficamente dispersos, siempre en posiciones clave. La IA demostró que la combinación sutil de 4 variables, el color de la cuerda, el tipo de nudo, simple, largo, en 8, la giro de la hebra y la distancia exacta del nudo a la cuerda principal, formaban un código recurrente. Esta recurrencia no podía ser aleatoria, era un lenguaje. El algoritmo había encontrado el equivalente a las letras del alfabeto, o más probablemente, a los logogramos, símbolos que representan una palabra o frase completa dentro de las cuerdas. El quipu, por fin, se revelaba como un sistema de escritura logonumérico. Con esta sintaxis en mano, el equipo de IA hizo su movimiento más audaz. Tomaron un puñado de quipus catalogados como narrativos por los españoles y los sometieron al proceso de decodificación algorítmica. Ya no estaban buscando números, estaban buscando el lenguaje. Estaban buscando la voz perdida de la historia inca. La IA no solo había encontrado los patrones,
estaba a punto de traducirlos. La inteligencia artificial ya había completado la primera fase. Había demostrado que existía una sintaxis. Había separado los quipus que contenían nombres y narrativas de aquellos que solo tenían números. Pero el patrón no es el mensaje. Para traducir, la IA necesitaba un ancla, un texto bilingüe. Y dado que la piedra de Rosetta Inca nunca existió, tuvieron que crear la suya. El equipo recurrió a un puñado de documentos coloniales tempranos, escritos por españoles que se esforzaban por catalogar las aldeas incas y sus líderes. En estos documentos, a menudo se registraba el nombre de un pueblo o de un jefe, seguido a veces por un pequeño diagrama o mención de un quipu asociado. Estos eran los eslabones perdidos, un texto escrito que correspondía, con alta probabilidad, a un artefacto anudado. La IA comenzó a escanear. La palabra Cachana o Pachacútec en el texto colonial se correlacionó con la secuencia de nudos y colores que aparecía al inicio de un quipu narrativo específico. Si la secuencia se repetía en otros quipus en el mismo contexto de nombre principal, la IA había encontrado un logograma. Era una decodificación basada en la frecuencia, la posición y la probabilidad estadística, un trabajo que habría tardado siglos en la mente humana. El momento llegó con el quipu número 456, un artefacto hallado en un entierro en la costa peruana. Era un quipu inusualmente largo, con secciones de cuerdas en colores oscuros que los expertos siempre habían supuesto que representaban grandes números o grandes pérdidas. La IA enfocó su atención en una serie de nudos en forma de 8 atados en una cuerda roja brillante. En la contabilidad, el nudo en 8 indicaba un marcador, pero aquí el algoritmo lo asoció, estadísticamente, a una frase recurrente en los documentos coloniales: habló el gobernador. Lo que siguió fue una cascada de revelaciones que reescribiría la historia. A medida que la IA aplicaba la sintaxis descubierta al quipu número 456, las cuerdas oscuras, antes mudas, comenzaron a relatar una crónica. Aquí están las palabras del inca Túpac Yupanqui, el gran viajero. El pueblo de Chachapoyas se levantó en la 8ª luna del año. El inca ordenó al líder Huároc que avanzara con 3 veces 10,000 guerreros. 600 hombres fueron perdidos en la montaña de los jaguares. La cuerda marrón significa el tributo de aves. La cuerda azul, el número de esposas tomadas como paz. Los grandes números no eran simples cifras contables, eran magnitudes narrativas. El rojo no era solo el color del censo, era el color de la sangre y la guerra. El nudo que indicaba una unidad no era solo uno, sino un evento o una persona. El quipu número 456 no era un registro fiscal, era la crónica de una campaña militar. Esto es lo que siempre supimos en nuestro corazón. Los incas no podían ser la única gran civilización sin la capacidad de registrar su historia en detalle. El quipu no solo cuenta, relata. La IA ha encontrado la voz de los incas enterrada en la fibra. La IA validó su hallazgo. Al aplicar la clave a otros quipus que se presumían narrativos, encontró consistencia. Los incas no solo tenían un sistema de escritura funcional, sino que era un sistema altamente contextual. Cada quipu era una unidad de texto con su propia clave, lo que explicaba por qué los esfuerzos humanos por encontrar una única clave maestra siempre habían fracasado. El sistema era tan flexible y avanzado como la propia burocracia inca. La ciencia había logrado lo imposible. Había devuelto a la civilización andina una narrativa completa y compleja que la conquista había intentado borrar. El imperio inca se reveló, de la noche a la mañana, como una cultura con una literatura, una historiografía y unos registros mucho más profundos de lo que jamás se atrevieron a soñar los académicos. El impacto de este descubrimiento es sísmico. Durante siglos, la historia occidental colocó a los incas en una posición inferior a las civilizaciones con escritura alfabética, como los mayas o los egipcios. Se les veía como grandes administradores y constructores, pero carentes de la capacidad de pensamiento abstracto que se atribuye a la escritura. Ese paradigma se ha desmoronado.
El quipu ahora es reconocido como un sistema de escritura logonumérica, comparable en complejidad a los jeroglíficos egipcios o a las primeras formas de escritura cuneiforme. No era solo un registro, era un medio para preservar el pensamiento, la ley, el mito y la voz del Estado. Esto cambia todo, la forma en que entendemos el poder del Inca. La ley no se transmitía solo oralmente, estaba codificada. Los mitos fundacionales eran fijos. Su capacidad para manejar un imperio tan vasto, sin un idioma escrito alfabético, demuestra una forma de genialidad comunicativa que hemos subestimado enormemente. Una de las implicaciones más profundas es la repatriación cultural. El descubrimiento ha devuelto a los descendientes de los incas, a las culturas quechua y aymara, un patrimonio que se creía irremediablemente perdido. La IA no solo descifró cuerdas, desmanteló una narrativa colonial que minimizaba la sofisticación andina. Ahora, miles de quipus inexplorados esperan su turno. La IA ha abierto un portal a la historia inca no contada. ¿Qué otras crónicas, poemas o secretos de ingeniería esperan ser revelados? Las respuestas están literalmente colgando en colecciones de todo el mundo. Además, el hallazgo obligará a reexaminar la historia de los primeros contactos con los españoles. Si los quipus eran libros de historia detallados, ¿qué historias contaban sobre la llegada de los conquistadores? ¿Los españoles destruyeron bibliotecas enteras sin siquiera saber que las tenían en sus manos? La IA ha ofrecido la redención a la historia, demostrando que no siempre se necesita una pluma para escribir la memoria. A veces, la memoria más duradera se teje con hilos. El viaje que comenzó con un enigma de cuerdas ha terminado con una revelación histórica. Durante siglos, el silencio fue el único testigo del imperio inca. Ese silencio se ha roto. El desciframiento del quipu por medio de la inteligencia artificial no es solo un lugar académico, es un acto de redención histórica. La tecnología más avanzada de nuestro tiempo ha servido como un puente, conectando el poder computacional de la máquina con la genialidad comunicativa de una civilización que se alzó sin el alfabeto. Nos ha enseñado que el concepto de escritura es más amplio y diverso de lo que habíamos imaginado. La memoria inca no estaba perdida, simplemente estaba codificada en la torsión de la fibra y el color del tinte. Pero este es solo el principio. Ahora que la sintaxis ha sido descubierta, el trabajo de la IA no ha terminado. Cientos, quizás miles de quipus esperan ser procesados, catalogados y traducidos. Cada nuevo quipu es un texto inédito, una ventana a la ley, la vida social, la religión y la literatura inca. El futuro de este proyecto implica una colaboración global. Se necesita más trabajo de campo en los Andes, buscando los contextos arqueológicos de estos artefactos, y se necesita más poder de procesamiento para afinar el algoritmo, enseñándole a la IA a leer los dialectos y las sutilezas regionales dentro del vasto sistema quipu. La historia se está reescribiendo ahora mismo. Queremos que seas parte de este descubrimiento. Los quipus guardan los secretos de un imperio perdido, pero para liberar completamente su conocimiento necesitamos expandir la base de datos de quipus digitales. Si eres un investigador, un programador de IA o simplemente un entusiasta de la historia, tu apoyo es crucial. Visita vuestra página web para explorar el corpus digital y descubrir el quipu que la IA está traduciendo esta semana. Únete a la misión de darle voz al imperio inca. El siguiente hilo que hable podría cambiar todo lo que sabes.